El viento cortante de la madrugada me golpeó el rostro cuando mis pies perdieron contacto con el concreto. Por un segundo eterno, solo existía el vacío. 40 metros de caída libre hacia las rocas del río. Mi propia hija acababa de empujarme de la puente San Miguel, y sus últimas palabras resonaban en mis oídos como campanas de funeral. Finalmente vamos a ser libres. Hugo, mi querido yerno, simplemente observó. Ni siquiera fingió sorpresa. Sabía que iban a matarme. Habían planeado todo esto por meses. La fazenda de 200 hectáreas. El seguro de vida de $12 millones. Todo calculado al detalle. Lo que no sabían es que una vieja de 67 años puede ser más resistente de lo que aparenta. Caí al agua helada con un impacto que me quebró 3 costillas y me dislocó el hombro izquierdo. Pero mi corazón siguió latiendo. Mis pulmones siguieron funcionando. Y mi mente, mi mente estaba más clara que nunca. Mientras flotaba en esa agua turbia, fingiendo estar muerta, los escuché gritar desde arriba. «Se acabó», exclamaba Inés, mi dulce hija, con una alegría que jamás le había visto. La vieja bruja finalmente se fue. Hugo le respondió con una risa que me heló la sangre más que el río. 12 millones, amor. 12 millones y toda esa tierra. Valió la pena esperar. Esperar. Como si mi muerte hubiera sido solo una cuestión de tiempo y paciencia. Como si yo fuera un obstáculo molesto en sus vidas perfectas. Me mantuve inmóvil, dejando que la corriente me llevara río abajo, mientras ellos celebraban mi supuesto fin. Pero algo ardía en mi pecho, y no era el agua fría. Era furia pura. Tardé 2 horas en llegar a la orilla. Mis dedos entumecidos se aferraron a las raíces de un sauce llorón, y con una fuerza que no sabía que tenía, me arrastré hasta la tierra firme. Cada movimiento era agonía, pero la adrenalina de la traición me mantenía viva. Inés y Hugo creían que habían ganado. Pobres ingenuos. Caminé durante kilómetros hasta encontrar la casa de Juana, mi antigua cuidadora, quien vivía en las afueras del pueblo. Cuando abrió la puerta y me vio empapada, magullada y temblorosa, casi se desmaya. «Dios mío, Dolores, ¿qué te pasó?». Le conté todo. Cada detalle. Cada palabra. Cada segundo de esa caída al infierno. Juana lloró conmigo, pero luego sus ojos se endurecieron con la misma determinación que sentía yo. «No podemos ir a la policía todavía», le dije, mientras me curaba las heridas. «Necesito que crean que estoy muerta. Necesito tiempo para planear». Juana entendió inmediatamente. Había trabajado para mi familia durante 15 años. Conocía a Inés desde que era una niña caprichosa. Sabía de lo que era capaz. Esa noche, acostada en la cama de huéspedes de Juana, planifiqué mi venganza. Inés y Hugo iban a cobrar el seguro. Iban a vender la fazenda. Iban a celebrar mi muerte como la mejor noticia de sus vidas. Pero yo tenía una ventaja que ellos no sabían. Estaba viva. Y una mujer viva, furiosa y con nada que perder, puede ser más peligrosa que cualquier fantasma. Al amanecer, llamé a Teodoro, mi abogado de confianza. Su voz se quebró cuando escuchó la mía. «Dolores. Gracias a Dios. Hugo me llamó anoche diciendo que había muerto», completé. «Exacto. Eso es lo que quiero que crean todos. Teodoro, necesito que actúes como si fuera verdad. Pero quiero que documentes cada movimiento que hagan. Cada papel que firmen. Cada centavo que traten de cobrar». Teodoro era un hombre inteligente. Captó la situación inmediatamente. «¿Qué tienes planeado, Dolores?». Su voz tenía un tono de advertencia, pero también de admiración. «Algo que debí hacer hace mucho tiempo», respondí. «Enseñarles que subestimar a una vieja es el error más caro que pueden cometer». Mal sabían ellos que en 72 horas, cuando se sentaran en primera fila de mi funeral, iba a descubrir el verdadero significado de la palabra sorpresa. Porque algunas muertes son solo el comienzo de una historia mucho más interesante. Mi nombre es Dolores Mendoza, y durante 67 años he perfeccionado el arte de ser invisible. No porque sea tímida o insegura, sino porque he aprendido que la gente subestima a las mujeres mayores. Nos ven como inofensivas, frágiles, un poco lentas. Y esa percepción, queridos, es mi arma más poderosa. Después de la muerte de mi esposo Roberto hace 5 años,
Me convertí en la viuda perfecta. Vestidos color gris perla, zapatos cómodos, bolso de cuero gastado colgando siempre del brazo derecho. Caminaba despacio, con pequeños pasos medidos, como si el mundo fuera demasiado grande para mi frágil existencia. En las reuniones familiares, me sentaba en el rincón, sonriendo dulcemente, asintiendo cuando correspondía. Pobrecita mamá, solía decir Inés a sus amigas. Desde que murió papá, está muy perdida. A veces se olvida de las cosas. Y yo asentía, fingiendo esa confusión senil que tanto les tranquilizaba. Qué fácil era hacerles creer que mi mente se desvanecía junto con mi cuerpo. La verdad es que Roberto me había enseñado todo sobre finanzas, inversiones y negocios. Durante 40 años de matrimonio, fuimos socios en todo. Él era el rostro público de nuestro imperio, yo era la estratega silenciosa. Cuando él murió, yo sabía exactamente dónde estaba cada centavo, cada propiedad, cada inversión. Pero decidí mantener esa información en secreto. Mi apariencia física también era cuidadosamente calculada. Dejé que mi cabello se volviera completamente gris, sin tintes. Usaba anteojos de lectura que no necesitaba, colgando de una cadenita sobre mi pecho. Mi ropa era modesta, nunca llamativa. Caminaba con un bastón que tampoco necesitaba, solo para reforzar esa imagen de vulnerabilidad. En las cenas familiares, Inés me hablaba como si fuera una niña. Mamá, ¿ya tomaste tus pastillas? Mamá, ¿recuerdas dónde pusiste tu cartera? Y yo respondía con esa voz suave y un poco temblorosa que había practicado frente al espejo. Ay, hija, tienes razón. A veces me confundo. Hugo, mi yerno, al principio me trataba con respeto. Pero con el tiempo, empezó a verme como Inés me describía, una anciana indefensa que necesitaba cuidados constantes. Doña Dolores, me decía con esa sonrisa condescendiente, no se preocupe por los papeles del banco. Yo me encargo de todo. Y yo le agradecía con lágrimas en los ojos, como si fuera mi salvador. Pero por las noches, en la soledad de mi habitación, me quitaba esa máscara. Revisaba mis inversiones en la computadora que nadie sabía que tenía. Leía reportes financieros, analizaba el mercado, tomaba decisiones que multiplicaban mi fortuna. Roberto había sido inteligente, pero yo era brillante. En 5 años, había triplicado nuestro patrimonio. La facenda que tanto codiciaban Inés y Hugo era solo la punta del iceberg. Tenía propiedades en 6 países, acciones en empresas multinacionales, cuentas bancarias que ni siquiera Teodoro conocía completamente. Pero para ellos, yo era solo una vieja con una casa grande y un seguro de vida. Mi rutina diaria reforzaba esta imagen. Desayunaba despacio, fingiendo dificultad para sostener la taza. Leía el periódico con los anteojos en la punta de la nariz, murmurando sobre lo mal que estaba el mundo. Caminaba por el jardín con mi bastón, deteniéndome frecuentemente como si me faltara el aire. Cuando llegaban las visitas, me sentaba en mi sillón favorito, con una manta sobre las piernas, aunque no tuviera frío. Ofrecía té con galletas, siempre preguntando si recordaba correctamente qué azúcar prefería cada quien. Perdón, mijito, era con 2 cucharadas o 3. Hugo sonreía paternalmente. Con 2 está perfecto, doña Dolores. Inés había desarrollado una paciencia que antes no tenía. Me explicaba las cosas muy despacio, como si fuera sorda además de senil. Mamá, mira, este papel es importante. Solo necesitas firmarlo aquí. Y yo fingía leer con dificultad, frunciendo el ceño, pidiendo mis anteojos de aumento que, por supuesto, nunca encontraba. Durante los domingos familiares, me convertía en la abuela perfecta. Contaba las mismas historias una y otra vez, fingiendo no recordar que ya las había contado. ¿Les dije que Roberto una vez? Sí, mamá, ya nos contaste esa historia, suspiraba Inés. Y yo me disculpaba con una sonrisa avergonzada. Hugo había comenzado a traer ayuda para mis finanzas. Papeles que necesitaba firmar, para simplificar todo. Poderes notariales que me facilitarían la vida. Seguros adicionales que me protegerían mejor. Y yo firmaba todo con mano temblorosa, después de hacerles repetir las explicaciones varias veces. La realidad era que cada papel que firmaba había sido previamente revisado por Teodoro. Cada documento tenía cláusulas secretas que ellos no notaban.
Cada firma aparentemente inocente era en realidad un paso de mi propio plan. Pero ellos veían solo lo que querían ver, una vieja confundida firmando su propia condena. Mi vestimenta en casa era especialmente estudiada. Batas de casa color beige, pantuflas gastadas, cabello siempre despeinado como si acabara de despertar. Cuando salía, me cambiaba a esos vestidos grises que hacían lucir mi piel más pálida. Los collares de perlas opacas. Los zapatos ortopédicos. Todo diseñado para parecer frágil y vulnerable. Pero la máscara más importante era mi comportamiento emocional. Lloraba fácilmente cuando hablaba de Roberto. Me emocionaba con exceso cuando los nietos me visitaban. Parecía asustada cuando tenía que tomar decisiones importantes. No sé qué haría sin ustedes, les decía a Inés y Hugo. Son tan buenos conmigo. Ellos se miraban por encima de mi cabeza, creyendo que no los veía. Sonrisas cómplices. Guiños significativos. Susurros cuando pensaban que no escuchaba. Pero yo tenía el oído más agudo que cualquier mujer de mi edad. Escuchaba cada palabra, cada plan, cada detalle de mi propia destrucción. La ironía era deliciosa. Mientras ellos planeaban mi muerte, yo planeaba su caída. Mientras ellos contaban mi dinero, yo multiplicaba mis fortunas. Mientras ellos me trataban como una inválida mental, yo orquestaba la venganza más elaborada de mi vida. Por las noches, después de tomar mi medicina para dormir frente a ellos, me quedaba despierta durante horas. Planeando, calculando, preparando cada movimiento. Porque si algo había aprendido en 67 años, era que la paciencia y la astucia valen más que la fuerza bruta. Nunca sospecharon que la anciana frágil que creían conocer era en realidad una estratega despiadada. Nunca imaginaron que cada lágrima, cada temblor, cada momento de confusión era teatro puro. Y definitivamente nunca se les ocurrió que yo podría estar varios pasos adelante en un juego que ellos creían estar ganando. Hugo Montenegro llegó a nuestras vidas como un príncipe encantador. Alto, elegante, con esa sonrisa que podía desarmar a cualquier mujer. Inés se enamoró perdidamente cuando lo conoció en la universidad, y yo, como madre, me alegré de ver a mi hija tan feliz. Qué ingenua fui al principio. Qué ciega estuve durante tanto tiempo. Los primeros años fueron perfectos. Hugo era atento, cariñoso, el yerno ideal. Ayudaba en casa, conversaba conmigo sobre libros, me traía flores los domingos. Doña Dolores me decía con esa voz melodiosa, usted es como la madre que nunca tuve. Y yo me derretía, pensando que mi hija había encontrado al hombre perfecto. Pero las máscaras perfectas siempre terminan cayendo. Y la de Hugo comenzó a resquebrajarse exactamente 3 meses después de la muerte de Roberto. Fue sutil al principio. Una pregunta aparentemente inocente sobre las finanzas familiares. Un comentario casual sobre lo difícil que debe ser para mí manejar tantos papeles. Una sugerencia útil sobre simplificar las cuentas bancarias. Mamá, me dijo Inés una tarde, con Hugo sentado a su lado en mi sala. Hugo piensa que deberías dejar que él se encargue de los asuntos complicados. Tú no tienes que preocuparte por esas cosas a tu edad. La forma en que lo dijo, como si yo fuera una niña incapaz de manejar mis propios asuntos, debió haberme alertado. Pero fingí gratitud. Hugo tenía un plan meticuloso. Empezó por ganar mi confianza completamente. Me visitaba solo, sin Inés, trayendo pasteles de mi panadería favorita. Quiero que sepas que siempre puedes contar conmigo, me decía, tomando mis manos entre las suyas. Sé que extrañas mucho a don Roberto, pero yo estoy aquí para cuidarte. Gradualmente, comenzó a introducir el tema del dinero. Doña Dolores, ¿no cree que sería mejor tener todo en una sola cuenta? Así sería más fácil para usted. Oh, he estado pensando en ese seguro de vida. Tal vez deberíamos aumentar la cobertura, por si acaso. Cada sugerencia venía acompañada de una explicación tan lógica que parecía absurdo resistirse. Pero yo había comenzado a notar cosas. La forma en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de dinero. Cómo se inclinaba hacia adelante cuando mencionaba propiedades. La manera en que sus dedos tamborileaban sobre la mesa cuando discutíamos inversiones. Hugo no era solo interesado en el dinero, era obsesivo. Un día, fingiendo una de mis confusiones, le pedí que me explicara nuevamente sobre el seguro de vida.
Es muy simple, doña Dolores, me dijo con esa paciencia exagerada que había desarrollado. Si algo le pasara a usted, Inés y yo estaríamos protegidos. 12 millones de dólares es una cantidad que garantiza que nunca tengamos problemas económicos. 12 millones. La cantidad exacta que había estado repitiendo durante meses. Como si hubiera hecho cálculos precisos de cuánto valía mi muerte. En ese momento, una sospecha helada comenzó a crecer en mi pecho. Pero mantuve mi expresión de confusión senil. Ay, hijo, no entiendo mucho de esas cosas. Tú sabes lo que es mejor. Hugo comenzó a traer documentos cada vez más complejos. Poderes notariales que me darían tranquilidad. Cambios en mi testamento que simplificarían todo para Inés. Transferencias de propiedades que reducirían los impuestos. Cada papel venía con una explicación detallada que sonaba perfectamente razonable. Pero yo tenía un as bajo la manga que Hugo desconocía. Teodoro había sido mi abogado durante 25 años. Cada documento que Hugo me traía, yo lo fotografiaba discretamente con mi teléfono y se lo enviaba a Teodoro para revisión. Sus respuestas eran siempre alarmantes. Dolores, este poder le daría control total sobre todas tus cuentas. Este documento transferiría la facenda a su nombre. Esta cláusula te dejaría prácticamente sin nada. La revelación más escalofriante llegó cuando Hugo sugirió cambiar el beneficiario del seguro de vida. Doña Dolores, sería más eficiente si yo fuera el beneficiario directo. Así podré asegurarme de que Inés esté bien cuidada sin complicaciones legales. Me tomó toda mi fuerza de voluntad mantener la expresión neutral. Mi propio yerno quería ser el beneficiario directo de mi muerte. Inés, mi propia hija, había comenzado a cambiar también. Ya no era la mujer cariñosa que había criado. Se había vuelto impaciente, irritable cuando yo hacía demasiadas preguntas. Mamá, Hugo sabe de estas cosas. Solo firma donde te dice. Su voz tenía un tono de frustración que me dolía más que cualquier traición de Hugo. Una noche, fingiendo estar dormida, los escuché hablando en mi cocina. ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar?, preguntaba Inés. Cada día que pasa es dinero que no tenemos. Hugo respondió con una frialdad que me heló la sangre. Paciencia, amor. Estas cosas tienen que parecer naturales. Una mujer de su edad, pueden pasar muchas cosas. Muchas cosas. Como si mi muerte fuera solo una cuestión de tiempo y oportunidad. Como si estuvieran esperando el momento perfecto para acelerar el proceso. Esa noche no pude dormir. No por miedo, sino por furia. Mi propia hija estaba planeando mi muerte como si fuera un negocio. Hugo había comenzado a controlar cada aspecto de mi vida. Doña Dolores, creo que debería dejar de manejar. A su edad, es peligroso. Tal vez deberíamos conseguir una enfermera que la acompañe. Sería mejor que no saliera sola, por su seguridad. Cada restricción venía disfrazada de preocupación genuina. La facenda se había convertido en su obsesión principal. Mamá, me dijo Inés un día, Hugo piensa que deberías considerar vender la facenda. Es mucho trabajo para ti mantenerla. Pero yo sabía que Hugo había estado investigando su valor. Había visto los papeles en su portafolio. 200 hectáreas de tierra prime, valuadas en 8 millones de dólares. También había comenzado a notar cómo Hugo estudiaba mis rutinas. ¿A qué hora me levantaba? Cuando tomaba mis medicamentos. Cuando salía a caminar. Cuando estaba completamente sola. Como si estuviera elaborando un mapa detallado de mi vida diaria para encontrar el momento perfecto de vulnerabilidad. Pero Hugo había cometido un error crucial, subestimar mi inteligencia. Mientras él planeaba mi muerte, yo había comenzado a planear su caída. Cada documento que me había hecho firmar había sido modificado secretamente por Teodoro. Cada poder notarial tenía cláusulas ocultas que me protegían. Cada transferencia de propiedad era reversible. La situación se volvió más urgente cuando Hugo comenzó a presionar por el seguro de vida. Doña Dolores, necesitamos finalizar este papeleo pronto. La compañía de seguros se está esperando. Su impaciencia era palpable. Ya no podía mantener la fachada de paciencia infinita. Una tarde, mientras fingía una siesta, los escuché discutiendo en el jardín. No podemos esperar más, decía Hugo. La vieja está empezando a sospechar algo.
Inés respondió con una voz que no reconocí. Entonces tendremos que acelerar el plan. Hay muchas formas de hacer que parezca accidental. Accidental. Como si mi muerte fuera solo un problema logístico que resolver. Como si fuera un obstáculo molesto en su camino hacia la riqueza. Ese día decidí que había llegado el momento de contraatacar. Pero no iba a ser una batalla frontal. Iba a ser una guerra de astucia, paciencia y venganza perfectamente calculada. Hugo había sembrado las semillas de su propia destrucción. Cada documento fraudulento, cada mentira, cada manipulación había sido cuidadosamente documentada. Tenía grabaciones de sus conversaciones, fotografías de sus papeles, testimonios de testigos que él no sabía que existían. Mi querido yerno había olvidado una regla fundamental. Nunca subestimes a una mujer que ha vivido 67 años aprendiendo a sobrevivir en un mundo de hombres. Nunca asumas que la edad equivale a estupidez. Y definitivamente nunca planees asesinar a alguien que es más inteligente que tú. Hugo creía que era el cazador, pero estaba a punto de descubrir que era la presa. Y yo, la anciana frágil que tanto despreciaba, era la depredadora más peligrosa que había conocido en su vida. La primera señal de alarma real llegó un martes por la mañana. Hugo había llegado temprano a casa, algo inusual, con una carpeta llena de documentos y esa sonrisa que había aprendido a reconocer como peligrosa. «Doña Dolores», me dijo, sentándose muy cerca de mí en el sofá, «tengo una sorpresa maravillosa. He estado trabajando con un planificador financiero excelente». Me mostró papeles que supuestamente simplificarían toda mi vida financiera. Una cuenta única donde concentrar todo mi dinero. Un poder notarial temporal para que él pudiera manejar emergencias. Y el documento más escalofriante, una póliza de seguro de vida adicional por otros $5 millones. Es una inversión inteligente, explicaba con entusiasmo fingido. A su edad, estos seguros son difíciles de conseguir. Pero algo en su comportamiento me alertó más que los papeles. Sus ojos no se encontraban con los míos cuando hablaba. Sus manos temblaban ligeramente mientras explicaba cada documento. Y había una urgencia nueva en su voz, como si el tiempo se le estuviera agotando. «Necesito que firme todo hoy, doña Dolores. El planificador financiero solo estará disponible hasta mañana». Fingí mi confusión habitual, pidiendo que me explicara todo nuevamente. Pero mientras Hugo repetía su discurso ensayado, yo estudiaba cada detalle de su lenguaje corporal. La forma en que se inclinaba hacia adelante cuando mencionaba cantidades de dinero. Como su pie derecho golpeaba nerviosamente el suelo cuando yo hacía preguntas. La manera en que miraba constantemente su reloj, como si tuviera una cita importante. «Hijo», le dije con mi voz más frágil, «esto es muy complicado para mí. ¿Podrías explicárselo a Teodoro? Él siempre me ayuda con estas cosas». La reacción de Hugo fue inmediata y reveladora. Su sonrisa se congeló por una fracción de segundo antes de recuperar la compostura. «Oh, no es necesario molestar a don Teodoro con esto. Son papeles muy simples». Esa misma tarde, cuando Hugo se fue, llamé inmediatamente a Teodoro. «Necesito verte esta noche, en secreto», le dije. «Y trae una grabadora. Es hora de documentar todo oficialmente». Teodoro llegó a las 9 de la noche, usando la entrada trasera como habíamos acordado. Lo que le conté lo dejó pálido. «Dolores», me dijo después de revisar todos los documentos, «estos papeles le darían control total sobre tu fortuna. Pero hay algo más preocupante». Me mostró las cláusulas del seguro adicional. Si firmaras esto, Hugo se convertiría en beneficiario de $17 millones. Y hay una cláusula específica que duplica el pago en caso de muerte accidental. Muerte accidental. Las palabras resonaron en mi mente como campanas de alarma. Hugo no solo quería mi dinero, había calculado exactamente cuánto valía mi muerte y había encontrado la manera de maximizar sus ganancias. «Teodoro», le dije con una calma que me sorprendió, «necesito que prepares una trampa legal. Algo que nos permita atraparlos en el acto». Durante los siguientes días, desarrollamos un plan meticuloso. Teodoro prepararía documentos falsos que parecerían darle a Hugo lo que quería, pero que en realidad serían completamente inválidos. Instalaríamos cámaras de seguridad ocultas en mi casa. Y yo llevaría un dispositivo de grabación discreto cada vez que Hugo me visitara. La primera grabación reveló la verdadera naturaleza de mi yerno.
Llegó con Inés esa vez, y su conversación mientras preparaban café en mi cocina fue escalofriante. «Está tardando demasiado en firmar», se quejaba Inés. «A este paso, la vieja va a sospechar algo». Hugo respondió con una frialdad que me hizo temblar. «No te preocupes. He estado investigando. Las mujeres de su edad tienen accidentes todo el tiempo. Accidentes. Como caídas por las escaleras. Como resbalones en la bañera. Como empujones desde puentes altos». Mi mente comenzó a procesar todas las posibilidades que Hugo podría estar considerando, cada una más aterradora que la anterior. Decidí acelerar mi propia investigación. Contraté discretamente a Simón, un investigador privado que había trabajado para Roberto años atrás. Lo que descubrió sobre Hugo me dejó sin aliento. Mi perfecto yerno tenía un pasado que había ocultado cuidadosamente. Deudas de juego por cantidades astronómicas. Préstamos con usureros que no aceptaban retrasos. Y lo más aterrador, una exnovia que había muerto en un accidente automovilístico después de cambiar su seguro de vida a su favor. «Señora Dolores», me dijo Simón durante nuestra reunión secreta, «este hombre es peligroso». Su exnovia murió exactamente 6 meses después de aumentar su seguro de vida. La investigación se cerró porque parecía accidental, pero hay demasiadas coincidencias. Me mostró fotografías, documentos, testimonios. Hugo no era solo un estafador, era un asesino. Con esta información, Teodoro y yo refinamos nuestro plan. Necesitábamos no solo protegerme, sino también obtener evidencia suficiente para enviarlo a prisión. «Vamos a darle exactamente lo que quiere», decidí. «Pero en nuestros términos». Le dije a Hugo que estaba lista para firmar todos los documentos. Su alegría fue tan obvia que resultó patética. Sabía que entendería, doña Dolores. Esto va a hacer su vida mucho más fácil. Pero mientras hablaba, yo llevaba puesto el dispositivo de grabación que Teodoro me había dado. Cada palabra quedaba documentada. La firma de documentos se programó para el viernes siguiente. Hugo insistió en que fuera en mi casa, para su comodidad. Pero yo sabía que era porque quería privacidad para sus planes futuros. Durante esa semana, noté cambios sutiles pero alarmantes en su comportamiento. Estudiaba mi casa con nueva atención. Preguntaba sobre mis rutinas nocturnas. Comentaba sobre lo peligrosas que podían ser las escaleras para una persona mayor. Inés también había cambiado. Se había vuelto distante, casi fría. Ya no me abrazaba cuando llegaba. Evitaba el contacto visual. Y había comenzado a hablar de mí en tercera persona, incluso cuando yo estaba presente. «Ella nunca entiende estas cosas», le decía a Hugo. «Es mejor que simplemente firme y no haga preguntas». El jueves por la noche, mientras fingía dormir, los escuché en una conversación telefónica que me confirmó mis peores sospechas. «Sí, mañana firmaría todo», decía Hugo. «Y entonces podremos proceder con el plan final. Una semana más, máximo 2. Después de eso, seremos libres». Libres. Como si yo fuera una prisión de la cual necesitaran escapar. Como si mi existencia fuera un obstáculo insoportable para su felicidad. Esa noche tomé una decisión que cambiaría todo. Iba a enfrentarlos directamente, pero no como la víctima que esperaban. El viernes llegó con una tensión palpable. Hugo apareció temprano, vestido como para una ocasión especial. Traía flores, mi pastel favorito, y esa sonrisa que ahora reconocía como la de un depredador. «Doña Dolores, este es un día muy importante para todos nosotros». Firmé los documentos falsos que Teodoro había preparado, cada página cuidadosamente diseñada para parecer real pero ser legalmente inválida. Hugo revisaba cada firma con una intensidad que me daba náuseas. «Perfecto», murmuró después de la última página. «Todo está perfecto». Pero lo que Hugo no sabía era que cada momento de esa mañana estaba siendo grabado por las cámaras ocultas. Cada sonrisa falsa, cada mentira, cada expresión de triunfo estaba siendo documentada para la posteridad. Mientras él creía que acababa de asegurar mi fortuna, yo acababa de asegurar su condena. Esa tarde, después de que se fueron, llamé a Simón. «Es hora de la fase final», le dije. «Quiero que lo sigas a todas partes. Documenta cada movimiento. Y prepárate para actuar rápido cuando sea necesario».
porque sabía que Hugo no iba a esperar mucho para implementar su plan final. Lo que no sabía era que su plan era aún más inmediato y brutal de lo que había imaginado. En menos de 24 horas, estaría colgando de la Puente San Miguel, luchando por mi vida mientras mi propia hija celebraba mi muerte. Pero tampoco Hugo sabía que yo había estado preparándome para este momento durante meses. Cada precaución tomada, cada aliado asegurado, cada evidencia documentada. Él creía que era el maestro del juego, pero estaba a punto de descubrir que había subestimado gravemente a su oponente. La partida de ajedrez más importante de mi vida estaba a punto de comenzar. Y yo tenía ventaja de varios movimientos. El sábado por la mañana llegó con una llamada que cambió todo. Hugo sonaba extrañamente nervioso cuando me pidió que nos encontráramos en la Puente San Miguel. Doña Dolores, necesito mostrarle algo importante sobre la facenda. Es mejor que lo vea en persona. Su voz tenía una urgencia que no había escuchado antes, y algo en mi instinto me gritaba peligro. Pero esta era la oportunidad que había estado esperando. Si Hugo finalmente iba a mostrar sus verdaderas intenciones, yo estaría preparada. Antes de salir, activé el dispositivo de rastreo GPS que Simón me había dado, escondido en mi brazalete. También envié un mensaje codificado a Teodoro: voy a la puente. Plan en marcha. Durante el trayecto, fingí mi usual confusión senil. ¿Para qué vamos a la puente, hijito?, preguntaba repetidamente. Hugo respondía con esa paciencia forzada que había perfeccionado. Solo queremos mostrarle la vista de la facenda desde allí, doña Dolores. Es importante que vea todo lo que va a heredar Inés. Inés estaba inusualmente silenciosa durante el viaje. Notaba cómo sus manos temblaban ligeramente y cómo evitaba mirarme directamente. Cuando trataba de hablarle, respondía con monosílabos. ¿Estás bien, mi amor? Sí, mamá. ¿Segura que no te sientes mal? Estoy bien. Su comportamiento me confirmaba que algo terrible estaba a punto de suceder. Llegamos a la Puente San Miguel justo cuando el sol comenzaba a ponerse. El lugar estaba completamente desierto, exactamente como Hugo había planeado. La puente se alzaba majestuosa sobre el río, sus 40 metros de altura haciendo que el agua pareciera muy, muy lejana. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal, pero mantuve mi máscara de anciana obediente. Venga, doña Dolores, me dijo Hugo, tomando mi brazo con una firmeza que no había mostrado antes. Caminemos hasta el centro. Desde allí se ve perfectamente toda la extensión de su propiedad. Su agarre era más fuerte de lo necesario, y pude sentir la tensión en sus músculos. Este no era el Hugo amable que conocía. Este era un hombre preparado para cometer un asesinato. Mientras caminábamos hacia el centro de la puente, aproveché para observar cada detalle. No había otros autos en el área. No había testigos visibles. El sonido del río corriendo abajo creaba un ruido constante que ahogaría cualquier grito. Hugo había elegido el lugar perfecto para un crimen que pareciera accidental. Mire, doña Dolores, dijo Hugo, señalando hacia la facenda. Desde aquí puede ver todo. 200 hectáreas de tierra fértil que pronto serán completamente de Inés. La forma en que dijo pronto me erizó la piel. No hablaba de una herencia futura, hablaba de una transferencia inmediata. Decidí que era momento de dejar caer mi propia máscara, aunque fuera parcialmente. Hugo, le dije, mirándolo directamente a los ojos, ¿qué es lo que realmente quieres de mí? Mi voz había perdido el temblor senil, y vi cómo sus ojos se ensancharon ligeramente ante el cambio. No sé de qué habla, doña Dolores, respondió, pero su sonrisa se había vuelto tensa. Solo queremos asegurarnos de que esté bien cuidada. Pero mientras hablaba, noté cómo Inés se había posicionado detrás de mí. Entre los dos me habían rodeado en el punto más alto de la puente. Mamá, dijo Inés de repente, y su voz sonaba extraña, como si estuviera luchando consigo misma. ¿Alguna vez pensaste que tal vez estarías mejor, en paz? Sus palabras me golpearon como bofetadas. Mi propia hija estaba preparándose psicológicamente para asesinarme. Inés, le dije con toda la calma que pude reunir, soy tu madre. Te amo más que a mi propia vida. ¿Qué te he hecho para merecer esto? Por un momento, vi un destello de la niña que había criado en sus ojos. Pero Hugo le puso una mano en el hombro, y la frialdad regresó inmediatamente. Es por tu bien, mamá, susurró Inés.
Ya no tienes que preocuparte por nada. Ya no tienes que sufrir la soledad. Pero su voz se quebró al final, y supe que parte de ella aún luchaba contra lo que estaban a punto de hacer. Hugo se acercó más, y pude oler su colonia mezclada con el sudor del nerviosismo. Doña Dolores, quiero que sepa que esto no es personal. Es solo necesario. Sus palabras eran las de un hombre que había racionalizado completamente su crimen. En su mente, ya no era asesinato, era una solución práctica a un problema financiero. ¿Cuánto tiempo llevan planeando esto?, pregunté, porque necesitaba confirmar mis sospechas. Hugo sonrió con esa arrogancia que había estado ocultando durante años. Desde que firmó los papeles del seguro adicional. 17 millones de dólares, Doña Dolores. Suficiente para que Inés nunca tenga que preocuparse por dinero. Y la facenda, añadió Inés, como si estuviera justificando su traición. 8 millones más. Mamá, con todo ese dinero podemos hacer tanto bien en el mundo. La ironía de sus palabras me habría hecho reír si no fuera porque estaban a punto de matarme. Iban a asesinar a su madre para hacer el bien. El viento había comenzado a soplar más fuerte, y el sonido del río parecía más amenazante. Hugo miró su reloj. Es hora, le dijo a Inés. Recuerda, tiene que parecer que se cayó sola. Una mujer mayor, desorientada, que se acercó demasiado al borde. En ese momento, tomé la decisión más arriesgada de mi vida. En lugar de suplicar o intentar escapar, decidí confrontarlos con la verdad. Saben que todo lo que han planeado es inútil, les dije con una sonrisa que los desconcertó. ¿Saben que cada documento que firmé es falso? ¿Que cada palabra que han dicho está siendo grabada? La confusión en sus rostros habría sido cómica en otras circunstancias. ¿De qué habla?, preguntó Hugo, pero pude ver el miedo comenzando a filtrarse en sus ojos. Habla de que soy mucho más inteligente de lo que creyeron, respondí. Y de que van a pasar el resto de sus vidas en prisión. Hugo perdió completamente la compostura. Está mintiendo, gritó. Es una vieja senil que no sabe lo que dice. Pero su desesperación era obvia. Inés lo miraba con pánico creciente. Hugo, ¿y si es verdad? ¿Y si alguien sabe? No importa, respondió Hugo, y en sus ojos vi la decisión final. Ya no podemos retroceder. Tenemos que terminar esto ahora. Se acercó a mí con las manos extendidas, listo para empujarme. Pero yo ya había activado discretamente el botón de emergencia en mi pulsera. Mamá, gritó Inés de repente. Perdóname. Y me empujó con una fuerza que no sabía que tenía. El mundo se inclinó, y de repente estaba cayendo hacia la oscuridad del río. Mientras caía, escuché su voz gritando, finalmente vamos a ser libres. Pero mientras el agua helada me recibía con ese impacto brutal, una sola idea me mantenía consciente. Habían cometido el error más grande de sus vidas. Porque yo no era la víctima frágil que creían. Era una mujer que había pasado meses preparándose para este momento exacto. Simón estaba siguiéndonos. Teodoro tenía todas las grabaciones. Las cámaras de seguridad habían documentado todo. Y yo iba a sobrevivir para verlos pagar por cada segundo de traición. Mientras fingía estar muerta en el agua, flotando río abajo, escuché sus celebraciones desde arriba. Se acabó, gritaba Inés. La vieja bruja finalmente se fue. Y Hugo reía con una alegría que me helaba más que el agua. 17 millones, amor. 17 millones y toda esa tierra. Pobres tontos. No tenían idea de que acababan de firmar su propia sentencia de muerte. No la muerte física que me habían dado a mí, sino algo mucho peor, la muerte de su libertad, su reputación y cualquier posibilidad de felicidad futura. Porque algunas venganzas requieren que la víctima muera primero. Y yo acababa de morir de la manera más espectacular posible. 3 días. Eso fue todo el tiempo que necesitaron Hugo e Inés para revelar sus verdaderas personalidades. Mientras yo me recuperaba en casa de Juana, con las costillas vendadas y el hombro entablillado, ellos se convirtieron en los actores principales de la comedia más grotesca que había visto en mi vida. Una comedia que yo observaba desde las sombras, documentando cada movimiento. La mañana después de mi muerte, Hugo llegó a la comisaría local con los ojos rojos y una actuación de dolor tan exagerada que habría ganado un premio. Mi suegra. Mi pobre suegra.
Sollozaba mientras reportaba mi desaparición. Salió a caminar anoche y nunca regresó. Estamos muy preocupados. Simón, mi investigador, había estado siguiéndolos desde la puente y me reportaba cada detalle por teléfono. Señora Dolores, debería ver la actuación de su yerno. Está llorando como un actor de telenovela barata. Pero lo más revelador era lo que hacían cuando creían que nadie los veía. Inés había ido directamente a un salón de belleza esa misma mañana. Se cortó el cabello, se hizo las uñas, compró un vestido rojo que jamás se habría atrevido a usar cuando yo estaba viva. Está celebrando, me informó Simón. Su comportamiento no es el de una hija en duelo. Es el de una mujer que acaba de ganar la lotería. Pero la verdadera revelación llegó cuando Simón logró infiltrarse en el restaurante donde Hugo e Inés consolaban su dolor. No podemos parecer muy felices todavía, le decía Hugo a Inés mientras brindaban con champán. Tenemos que mantener las apariencias al menos una semana más. Inés reía con una libertad que no había mostrado en años. No puedo creer que finalmente se haya ido. Somos libres, Hugo. Completamente libres. Libres. Esa palabra me perseguía. Como si mi existencia hubiera sido una cadena que los ataba a una vida miserable. Como si mi amor de madre hubiera sido una carga insoportable. Cada vez que Simón me reportaba esas conversaciones, mi resolución se fortalecía. Iban a pagar por cada segundo de traición. El segundo día, Hugo ya estaba en la oficina de seguros. Simón había logrado esconderse cerca de la ventana y grabar toda la conversación. Lamentablemente, mi suegra parece haber tenido un accidente, le decía a la gente con una tristeza tan falsa que daba náuseas. Era una mujer mayor, un poco confundida. Probablemente se desorientó cerca de la puente. El agente de seguros, un hombre llamado Diego que había conocido a Roberto durante años, parecía escéptico. Señor Hugo, entiendo su dolor, pero necesitamos un cuerpo para procesar el reclamo. No podemos declarar muerte accidental sin evidencia física. Hugo mantuvo la compostura, pero Simón notó cómo sus manos se cerraban en puños. Por supuesto, entiendo. Estamos cooperando completamente con la búsqueda. Lo que Diego no le dijo a Hugo era que Teodoro ya había hablado con él. La compañía de seguros estaba completamente al tanto de nuestro plan. Cada movimiento de Hugo estaba siendo documentado, cada mentira registrada. El agente estaba actuando su propio papel en nuestra obra de teatro legal. Esa noche, Hugo e Inés tuvieron una conversación que Simón grabó desde el jardín trasero de mi casa. ¿Y si nunca encuentran el cuerpo?, preguntaba Inés con una preocupación que me resultó patética. No te preocupes, respondía Hugo. En casos como este, después de cierto tiempo la declaran legalmente muerta. Tendremos que esperar un poco más, pero el dinero va a llegar. Un poco más. Como si mi muerte fuera solo un inconveniente temporal en su cronograma financiero. Como si lo único que importara fuera cuánto tiempo tendrían que actuar su dolor antes de poder gastar mi dinero. La frialdad de sus palabras me confirmaba que había tomado la decisión correcta. El tercer día trajeron lo que ellos creían sería su golpe maestro. Organizaron una búsqueda voluntaria en el río. Hugo había convencido a medio pueblo de que saliera a buscar a la pobre doña Dolores. Era un espectáculo de hipocresía tan elaborado que me dejó sin palabras. Mi propio yerno, dirigiendo la búsqueda de la mujer que había asesinado. Simón me envió fotos desde la escena. Hugo caminaba por la orilla del río gritando mi nombre con una desesperación que habría convencido a cualquiera. Dolores. Doña Dolores. Pero cuando creía que nadie lo veía, Simón captó imágenes de él revisando su teléfono y sonriendo. El muy maldito estaba revisando cotizaciones de autos de lujo mientras fingía buscar mi cadáver. Inés había superado incluso a Hugo en crueldad. Se había convertido en la viuda perfecta, consolando a los vecinos que venían a ofrecer condolencias. Mamá era tan frágil últimamente, les decía con lágrimas que parecían reales. Creo que la soledad la confundía mucho. Tal vez para ella fue un alivio. Un alivio. Mi propia hija estaba diciéndole a la gente que mi muerte había sido una bendición. Que yo había estado sufriendo tanto que tirarse de una puente era preferible a seguir viviendo. La manipulación psicológica era tan refinada que me dejó impresionada por su maldad. Pero el momento más revelador llegó cuando pensaron que estaban completamente solos.
Teodoro había logrado mantener activas las cámaras de seguridad de mi casa sin que ellos lo supieran. Las grabaciones de esa noche fueron las más incriminatorias de todas. ¿Crees que sospecha algo?, preguntaba Inés, refiriéndose obviamente a las autoridades. Hugo la tranquilizaba con una confianza que me hizo hervir la sangre. ¿Sospechar qué? Una vieja confundida se cayó de una puente. Pasa todo el tiempo. Además, medio pueblo la vio actuando extraño los últimos meses. Actuando extraño. Se referían a mi actuación de demencia senil, sin saber que cada momento de confusión había sido cuidadosamente calculado para este momento exacto. Hugo continuó. El seguro va a pagar sin problemas. 17 millones, más los 8 de la facenda. 25 millones de dólares. Inés, nunca tendremos que trabajar otro día en nuestras vidas. 25 millones. La cantidad exacta que habían calculado que valía mi muerte. Pero lo que más me dolió fue la respuesta de Inés. Vale la pena, ¿verdad? Me siento mal por un segundo, pero luego recuerdo todos esos años soportando sus sermones, sus reglas, su constante vigilancia. Finalmente somos libres de vivir nuestras propias vidas. Sermones, reglas, vigilancia. Así describía mi amor de madre. Así reducía décadas de sacrificios, cuidados y protección. Cada noche que me quedé despierta cuando estaba enferma. Cada sueño que abandoné para darle una mejor educación. Cada peso que ahorré para asegurar su futuro. Todo eso era para ella una tiranía de la cual necesitaba liberarse asesinándome. Hugo había comenzado a hacer planes específicos para el dinero. Primero vamos a comprar la casa en Miami, le decía a Inés mientras revisaban propiedades en internet. Luego el yate. Después podemos pensar en inversiones. Estaban gastando mi dinero antes de que mi cuerpo estuviera frío. Antes de que siquiera estuviera oficialmente muerta. Pero la conversación más escalofriante llegó cuando Hugo le confió a Inés algo que me confirmó mis peores sospechas. ¿Sabes? Esta no es la primera vez que hago algo así. Inés lo miró con curiosidad mezclada con horror. ¿Qué quieres decir? Mi exnovia, la que murió en el accidente de auto. No fue tan accidental como todos creyeron. Mi yerno no era solo un asesino, era un asesino en serie. Y mi hija, mi propia sangre, no mostró horror ante esta revelación. En lugar de eso, preguntó, ¿cuánto dinero obtuviste de eso? Como si el asesinato fuera solo otra estrategia de inversión que quería aprender. 2 millones, respondió Hugo con orgullo. Pero esto es diferente. Esto es la independencia financiera completa. Estaban hablando de asesinato como otros hablan del clima. Con esa misma casualidad fría que me hizo entender que no había redención posible para ninguno de los dos. Esa noche, mientras ellos planeaban su futuro con mi dinero, yo tomé la decisión final sobre mi venganza. No sería suficiente enviarlos a prisión. No sería suficiente exponerlos públicamente. Tenía que destruir cada aspecto de sus vidas, cada sueño, cada plan, cada segundo de felicidad que habían construido sobre mi supuesta muerte. Porque el cuarto día iba a ser el día de mi funeral. Y yo tenía una sorpresa que cambiaría sus vidas para siempre. El funeral que organizaron para mí fue una obra maestra de hipocresía. Hugo e Inés habían contratado a la funeraria más costosa del pueblo, ordenado flores por miles de dólares, y alquilado el salón más grande disponible. Mamá se merece lo mejor, decía Inés con lágrimas que parecían de glicerina. Aunque ya no esté con nosotros, queremos honrar su memoria. Desde mi escondite en casa de Juana, observaba los preparativos con una mezcla de indignación y asombro. Simón me enviaba actualizaciones constantes con fotografías y grabaciones. Hugo había elegido personalmente el ataúd más caro, caoba brasileña con herrajes de oro. Para Doña Dolores, solo lo mejor, le había dicho al director de la funeraria con una solemnidad que habría sido convincente si yo no supiera la verdad. La ironía era exquisita. Estaban gastando una fortuna en mi funeral para impresionar a la gente que vendría a darles el pésame. Dinero que pensaban recuperar multiplicado cuando cobraran el seguro. Era una inversión en su imagen pública, calculada hasta el último detalle. Teodoro llegó a casa de Juana la noche antes del funeral con noticias que me llenaron de satisfacción perversa. Dolores, todo está listo. Las autoridades están al tanto del plan. Simón tiene cámaras instaladas por todo el cementerio.
Y tengo una sorpresa especial para el momento culminante. Sus ojos brillaban con la misma sed de justicia que yo sentía. ¿Qué tipo de sorpresa?, pregunté, aunque su sonrisa ya me daba una idea. Digamos que he estado trabajando con algunos contactos en la prensa. Cuando aparezcas, no solo Hugo e Inés van a recibir una sorpresa. Todo el país va a ser testigo de lo que pasa cuando tratas de asesinar a la mujer equivocada. La mañana del funeral amaneció perfecta. Sol brillante, cielo despejado, una brisa suave que movía las flores del cementerio. Parecía que hasta el clima conspiró para hacer mi regreso más dramático. Me vestí cuidadosamente, un traje negro elegante que Hugo nunca me había visto usar, zapatos cómodos para caminar, y el collar de diamantes que Roberto me había regalado en nuestro aniversario número 30. Juana me ayudó con el maquillaje, asegurándose de que luciera perfectamente viva y saludable. «Vas a darles el susto de sus vidas», me dijo con una sonrisa de satisfacción. «Ojalá pudiera ver sus caras cuando te vean». «Las vas a ver», le prometí. «Todo va a quedar grabado». Llegué al cementerio una hora antes del servicio, escondida en el auto de Simón. Desde nuestra posición, podía ver el lugar donde habían montado mi último adiós. Cientos de sillas blancas ordenadas frente a un altar temporal. Flores por todas partes, rosas rojas, lirios blancos, orquídeas moradas. Un retrato mío de hace 10 años, cuando aún fingía ser la viuda frágil y confundida. Los primeros en llegar fueron los vecinos. Gente que me había conocido durante décadas, que había compartido cafés conmigo, que había venido a pedirme consejos. Sus rostros mostraban genuina tristeza. Algunos lloraban silenciosamente. Otros compartían anécdotas sobre momentos felices que habíamos vivido juntos. Era conmovedor ver cuánto significaba para ellos mi supuesta muerte. Pero la entrada de Hugo e Inés fue un espectáculo completamente diferente. Llegaron en una limusina negra que definitivamente no podían costear con sus ingresos reales. Hugo llevaba un traje que parecía recién salido de una revista de moda. Inés usaba un vestido negro de diseñador y joyas que jamás le había visto. Estaban vestidos como millonarios que ya habían cobrado mi seguro. Su actuación de dolor era tan exagerada que algunos invitados parecían incómodos. Hugo sollozaba ruidosamente mientras abrazaba a cada persona que se acercaba a darle el pésame. «Era como una madre para mí», repetía una y otra vez. «No sé cómo vamos a seguir sin ella». Pero Simón capturó el momento cuando Hugo revisó discretamente su teléfono y sonrió al ver un mensaje. Inés había perfeccionado el papel de hija devastada. Se apoyaba en Hugo como si fuera a desmayarse en cualquier momento. «Mamá era mi mejor amiga», le decía a cualquiera que quisiera escuchar. «Hablábamos todos los días. No puedo creer que se haya ido». Mentiras. Durante los últimos meses, apenas me hablaba y cuando lo hacía era con impaciencia y frialdad. El director de la funeraria comenzó el servicio con palabras hermosas sobre mi vida y legado. Habló de mi dedicación como madre, mi generosidad como vecina, mi fortaleza después de la muerte de Roberto. Todo verdadero, todo sincero. Mientras tanto, Hugo e Inés asentían solemnemente, fingiendo estar quebrados por el dolor. Luego llegó el momento de los discursos. Hugo se acercó al pódium con pasos temblorosos y una actuación de vulnerabilidad que habría ganado un Oscar. Dolores Mendoza no era solo mi suegra, comenzó con voz quebrada. Era la madre que nunca tuve. Me enseñó sobre amor, familia y generosidad. Cada palabra era una puñalada de hipocresía. Sé que donde esté ahora, está en paz, continuó Hugo, y tuve que morderme la lengua para no gritar. Sé que nos está cuidando desde el cielo, y que quiere que sigamos adelante con nuestras vidas. Seguir adelante. Como si mi muerte fuera simplemente un obstáculo que habían superado exitosamente. Inés tomó el micrófono después, y su actuación fue aún más convincente. Mi mamá era mi heroína, dijo con lágrimas que parecían completamente reales. Era fuerte cuando yo era débil, sabia cuando yo estaba confundida, amorosa cuando yo era difícil. Se detuvo para controlarse, mientras los invitados la consolaban con susurros de apoyo. Lo único que me consuela, continuó Inés, es saber que ya no está sufriendo. Los últimos meses habían sido muy difíciles para ella. Estaba confundida, asustada, perdida sin papá. Tal vez esto era lo que necesitaba. La implicación era clara.
Mi muerte había sido una bendición, un alivio de un sufrimiento que solo existía en su imaginación manipuladora. El momento culminante llegó cuando pidieron 1 minuto de silencio en mi honor. 200 personas se pusieron de pie, bajaron las cabezas, y guardaron silencio absoluto por la mujer que supuestamente había perdido la vida trágicamente. Hugo e Inés se tomaron de las manos, con los ojos cerrados, interpretando el dolor perfecto. Ese fue el momento que elegí para mi gran entrada. Caminé desde detrás del mausoleo principal, mis pasos resonando claramente en el silencio absoluto. El primero en verme fue un niño pequeño, que señaló hacia mí con la boca abierta. Su madre siguió su mirada y soltó un grito ahogado. Como ondas en un estanque, la conmoción se extendió por toda la multitud. «Disculpen», dije con mi voz más clara y fuerte. «Espero no llegar tarde a mi propio funeral». El silencio se rompió en una explosión de gritos, sollozos y exclamaciones de shock. Algunas personas se desmayaron. Otras gritaron pensando que estaban viendo un fantasma. Pero la mayoría simplemente se quedó paralizada, tratando de procesar lo imposible. Hugo e Inés se habían quedado completamente inmóviles, como estatuas de horror. Sus rostros habían perdido todo el color. Hugo tenía la boca abierta en una expresión de shock absoluto. Inés temblaba visiblemente, sus manos aferradas al brazo de Hugo como si fuera lo único que la mantenía de pie. «Hola, mi amor», le dije a Inés con una sonrisa que no era ni maternal ni amorosa. «Espero que estés disfrutando mi funeral. Veo que no escatimaste gastos». Mi voz cortó el aire como una navaja, y vi cómo la realidad comenzaba a penetrar en sus mentes paralizadas. Hugo fue el primero en recuperar el habla, aunque su voz salió como un graznido. Pero tú estás muerta. Te caíste de la puente. Te vimos caer». Sus palabras fueron una confesión pública, admitiendo frente a 200 testigos que habían estado presentes en mi accidente. «Ah», respondí con calma mortal. «Entonces ustedes estuvieron allí cuando me caí. Qué interesante. Porque según su versión original, yo salí a caminar sola y nunca regresé». Las cámaras de Simón capturaban cada segundo, cada palabra, cada expresión de culpabilidad en sus rostros. La multitud comenzó a susurrar, la realización gradual de lo que estaban presenciando extendiéndose como fuego. Inés finalmente encontró su voz. «Mamá, no entiendo. Pensamos que habías». «Que había muerto», completé su frase. «No, mi querida hija. Resulta que soy mucho más difícil de matar de lo que calcularon». Hugo intentó una última actuación desesperada. «Doña Dolores. Gracias a Dios está viva. Estábamos tan preocupados». Pero su voz sonaba falsa hasta para él mismo. La gente ya no lo miraba con simpatía, lo miraban con sospecha creciente. «Oh, Hugo», le dije, mi voz destilando veneno dulce, «no tienes que seguir actuando. Todos van a saber la verdad muy pronto». En ese momento, Teodoro apareció con un equipo de policías, seguido por periodistas de los principales canales de televisión del país. La cara de Hugo cuando vio las cámaras fue la imagen más satisfactoria de toda mi vida. Porque en ese momento supo que no solo había perdido el dinero, había perdido todo. El silencio que siguió a mi aparición fue más ensordecedor que cualquier grito. 200 personas procesando lo imposible, una mujer supuestamente muerta caminando entre las flores de su propio funeral. Pero yo no había terminado. Esto era apenas el primer acto de mi venganza. El verdadero espectáculo estaba a punto de comenzar. «Queridos amigos», dije, dirigiéndome a la multitud con la elegancia que había perfeccionado durante décadas, «lamento mucho interrumpir esta hermosa ceremonia. Pero cuando uno escucha que su propia hija y su yerno están celebrando su muerte, siente la necesidad de aclarar algunas cosas». Mi voz resonaba clara y fuerte, amplificada por los micrófonos que seguían activos. Hugo intentó acercarse a mí con los brazos extendidos, como si fuera a abrazarme. «Doña Dolores. No puede imaginar lo felices que estamos de verla viva». Pero yo retrocedí, levantando una mano para detenerlo. «No te acerques, Hugo. Ya me empujaste una vez de una puente. No voy a darte otra oportunidad». Sus palabras se ahogaron en su garganta. El color abandonó completamente su rostro. A nuestro alrededor, la multitud empezó a murmurar con una intensidad creciente. «Empujó», dijo Puente. «¿Qué está pasando aquí?».
Las preguntas se extendían como ondas de shock entre los asistentes. Inés finalmente encontró su voz, pero salió como un grito desesperado. Mamá, estás confundida. Estás enferma. No sabes lo que dices. Intentaba recrear la narrativa de mi demencia senil, pero era demasiado tarde. Mi presencia vital y alerta destruía por completo esa mentira. Confundida, repetí con una sonrisa que helaba la sangre. ¿Cómo cuando firmé todos esos documentos que me trajeron? ¿Cómo cuando aumenté mi seguro de vida a $17 millones? ¿Cómo cuando Hugo se convirtió en el beneficiario directo de mi muerte? Cada palabra era una bomba que explotaba en sus rostros aterrorizados. Teodoro se acercó con una carpeta gruesa en las manos. Señoras y señores, anunció con voz profesional, lo que están presenciando es la resolución de un caso de intento de asesinato premeditado. Abrió la carpeta y comenzó a leer. Durante los últimos 6 meses, Hugo Montenegro y Inés Mendoza planearon meticulosamente el asesinato de la señora Dolores Mendoza para cobrar seguros de vida por un valor total de $17 millones. La multitud estalló en exclamaciones de horror y incredulidad. Algunos gritaban, otros lloraban, muchos simplemente se quedaron paralizados por la revelación. Hugo comenzó a retroceder, buscando una escapatoria, pero los policías ya habían rodeado el área. «Esto es ridículo», gritó Hugo con una desesperación que era palpable. «Dolores está senil. No sabe lo que dice. Ha estado confundida durante meses». Pero su pánico era tan obvio que hasta sus palabras sonaban como confesiones de culpabilidad. Teodoro sonrió con satisfacción profesional. «Señor Montenegro, todo lo que diga será usado en su contra. Pero me complace informarle que tenemos evidencia suficiente para condenarlo sin necesidad de su testimonio». Hizo una señal, y Simón apareció con equipos de grabación y cámaras. «Durante las últimas semanas», continuó Teodoro, «hemos documentado cada conversación, cada plan, cada momento de su conspiración». Las pantallas que habían traído los técnicos se encendieron, mostrando las grabaciones de Hugo e Inés planeando mi muerte, celebrando mi supuesto fallecimiento y gastando mentalmente mi dinero. El audio de sus voces resonó por todo el cementerio. $17 millones. Inés, nunca tendremos que trabajar otro día en nuestras vidas. Vale la pena, ¿verdad? Finalmente somos libres de vivir nuestras propias vidas. Una mujer de su edad, pueden pasar muchas cosas. Cada palabra era un clavo más en su ataúd legal. La multitud escuchaba en silencio absoluto, procesando la frialdad calculada con la que habían planeado mi asesinato. Algunos invitados comenzaron a llorar, no por mi supuesta muerte, sino por la traición inconcebible que estaban presenciando. Pero yo tenía una sorpresa más grande reservada. Una revelación que cambiaría todo lo que creían saber sobre mí. «Hugo», dije con una calma que contrastaba dramáticamente con su pánico, «hay algo que nunca supiste sobre mí. Algo que hubiera cambiado completamente tus planes». Hugo me miró con una mezcla de terror y curiosidad. ¿Qué quieres decir? Su voz era apenas un susurro. Inés también me observaba, como si finalmente estuviera viendo a su madre por primera vez en su vida. «Quiero decir», respondí, mi voz ganando fuerza con cada palabra, «que los 17 millones que tanto codiciaban son apenas una pequeña fracción de mi verdadera fortuna». Saqué de mi bolso un documento que hizo que Teodoro sonriera con orgullo. Mi patrimonio real asciende a $120 millones. El silencio que siguió fue absoluto. Hugo se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. Inés abrió la boca sin producir sonido alguno. La multitud procesaba esta información con shock renovado. Habían intentado asesinarme por dinero que representaba menos del 15% de mi verdadera riqueza. 120 millones, repetí, saboreando cada sílaba, acumulados durante décadas de inversiones inteligentes que ustedes nunca sospecharon que existían. Propiedades en 6 países. Acciones en empresas multinacionales. Cuentas bancarias en paraísos fiscales. Todo perfectamente legal, todo completamente oculto de sus ojos codiciosos. Hugo cayó de rodillas. Literalmente se desplomó sobre la hierba del cementerio, con las manos cubriéndose el rostro. No puede ser. Trabajamos tanto. Planeamos todo. Sus palabras se perdían en sollozos de desesperación absoluta. Pero aquí viene la parte más hermosa, continué.
y mi sonrisa era pura venganza destilada. Cada peso de esa fortuna va a ser usado para crear la Fundación Roberto y Dolores Mendoza para la protección de adultos mayores contra el abuso familiar. Su intento de asesinato va a salvar a miles de ancianos de sufrir lo que ustedes me hicieron. La ironía era perfecta. Su avaricia no solo había fallado espectacularmente, sino que había creado el instrumento de su propia destrucción y la salvación de otros. Mi muerte hubiera sido en vano. Mi supervivencia se convertiría en un legado de protección para los vulnerables. Inés finalmente encontró su voz, pero lo que salió fue un grito primitivo de frustración y desesperación. No es justo. Tú nunca nos dijiste. Nos hiciste creer que éramos pobres. Nos torturaste con esa actuación de vieja confundida. Su máscara había caído completamente, revelando la criatura codiciosa y cruel que había estado escondida detrás de mi hija. ¿Torturarlos?, pregunté con incredulidad genuina. Inés, yo las actué senil para protegerme de ustedes. Porque una madre siempre sabe cuando sus hijos han cambiado. Porque una mujer que ha vivido 67 años puede reconocer la avaricia cuando la ve. Mi voz se quebró ligeramente por primera vez. Porque sabía que mi propia hija me veía como un obstáculo para su felicidad. Hugo se incorporó con los ojos inyectados en sangre. Usted nos manipuló. Nos hizo parecer tontos. Su desesperación se había transformado en rabia, una rabia que confirmaba todo lo que había sospechado sobre su verdadera naturaleza. Los hice parecer lo que son, respondí sin compasión. Asesinos codiciosos que valoraron mi dinero más que mi vida. Manipuladores que vieron a una anciana como algo desechable. Me acerqué a ellos, mi presencia comandando respeto y terror a la vez. Pero lo que no entendieron es que algunas personas son infinitamente más peligrosas cuando las subestiman. Los policías se acercaron con las esposas. Hugo Montenegro e Inés Mendoza, anunció el oficial a cargo, quedan arrestados por intento de asesinato en primer grado, fraude de seguros y conspiración para cometer asesinato. Las cámaras de televisión capturaban cada segundo mientras los esposaban. Mientras los llevaban, Inés me gritó por encima del hombro: «Te odio. Te he odiado durante años. Ojalá hubieras muerto realmente». Sus palabras fueron su confesión final, la prueba definitiva de que no había amor, remordimiento o humanidad en ella. Pero yo ya no sentía dolor por sus palabras. Solo una satisfacción fría y completa. Porque la justicia no siempre llega rápido, pero cuando llega con la fuerza de la verdad absoluta, es devastadoramente hermosa. 6 meses después del día que cambió mi vida para siempre, me encuentro sentada en mi nueva oficina en el centro de la ciudad, observando a través de ventanales que dan vista a toda la urbe que una vez me vio como una anciana frágil e invisible. Ahora soy Dolores Mendoza, directora ejecutiva de la fundación que lleva mi nombre y el de Roberto, una organización que ya ha salvado a más de 200 adultos mayores del abuso familiar y financiero. La transformación ha sido completa y devastadora para quienes intentaron destruirme. Hugo Montenegro fue sentenciado a 25 años de prisión por intento de asesinato en primer grado. Pero su condena no terminó ahí. Las investigaciones revelaron que mi caso no era aislado. La muerte accidental de su exnovia fue reabierta, y las evidencias que Simón había recopilado lo vincularon definitivamente con ese asesinato. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Inés, mi propia hija, recibió 20 años por conspiración para cometer asesinato y complicidad. Durante el juicio, intentó alegar demencia temporal, abuso psicológico de mi parte, incluso síndrome de la hija maltratada. Pero las grabaciones de sus conversaciones, donde planeaba mi muerte con la frialdad de quien planea unas vacaciones, destruyeron cualquier vestigio de simpatía que el jurado pudiera haber tenido hacia ella. El día de su sentencia, cuando el juez leyó el veredicto, Inés me miró directamente a los ojos desde el banquillo de los acusados. No había lágrimas, no había remordimiento. Solo una frialdad que me confirmó que había tomado las decisiones correctas. «Espero que esto te haga feliz», fueron sus últimas palabras antes de que se la llevaran. Y la verdad es que sí, me hacía feliz. No por venganza, sino por justicia. La cobertura mediática del caso fue extraordinaria. La viuda que resucitó para hacer justicia fue el titular que más se repitió. Aparecí en programas de televisión, documentales, incluso escribí un libro sobre mi experiencia que se convirtió en bestseller internacional. Pero todo ese dinero, cada peso de las regalías y apariciones públicas,
Fue directo a la fundación. Mi vida ahora es completamente diferente. He abandonado por completo la máscara de anciana frágil que llevé durante tantos años. Mi cabello gris está cortado en un estilo moderno y elegante. Uso trajes de diseñador que reflejan mi verdadero estatus económico. Camino con la confianza de alguien que ha mirado a la muerte a los ojos y le ha ganado el pulso. La fundación opera desde un edificio de 10 pisos que compré en el distrito financiero. Tenemos 150 empleados, abogados, trabajadores sociales, investigadores privados, psicólogos especializados en abuso familiar. Nuestro presupuesto anual es de $15 millones, todo financiado con mi fortuna personal que, lejos de disminuir, ha seguido creciendo gracias a inversiones inteligentes. Juana, mi fiel aliada durante los días más oscuros, ahora es la coordinadora general de la fundación. Su experiencia cuidando ancianos y su instinto para detectar situaciones de abuso la convirtieron en una pieza fundamental de nuestro trabajo. Dolores me dice a menudo: nunca imaginé que aquel día cuando llegaste empapada y magullada a mi puerta, estaríamos salvando vidas por todo el país. Teodoro también se unió a la fundación como director legal. Su brillantez para crear la trampa legal que atrapó a Hugo e Inés ahora se utiliza para proteger a otros. Hemos desarrollado protocolos legales que permiten a los adultos mayores proteger sus bienes sin alertar a familiares abusivos. Documentos que parecen darles poder a los manipuladores, pero que en realidad los incriminan legalmente. Simón dirige nuestro departamento de investigación. Su red de contactos y su habilidad para documentar evidencias han resultado invaluables. Señora Dolores me reportó la semana pasada: hemos identificado a 32 familias en situaciones similares a la suya. Adultos mayores siendo manipulados por hijos o nietos que solo esperan su muerte para heredar. Cada caso es una variación del mismo tema horrible. María, de 74 años, cuyo hijo había comenzado a drogarla con sedantes para hacer que pareciera demente y así obtener poder legal sobre sus finanzas. Teodoro, de 80 años, cuya nuera había falsificado su firma en documentos que transferían su casa a su nombre. Juana, de 68 años, cuyos nietos la tenían prisionera en su propia casa mientras vaciaban sus cuentas bancarias. Pero ahora tienen un lugar donde acudir. La fundación no solo los protege legalmente, los reubica en residencias seguras, les proporciona atención médica y psicológica, y cuando es necesario, nos aseguramos de que sus abusadores enfrenten las consecuencias legales completas de sus acciones. El impacto mediático de mi caso ha tenido un efecto multiplicador extraordinario. Las denuncias de abuso a adultos mayores han aumentado un 300% en el último año. Familias que antes sufrían en silencio ahora saben que tienen opciones. Ancianos que se creían indefensos ahora entienden que la edad no los convierte automáticamente en víctimas. Mi aparición pública más impactante fue en el Congreso Nacional, donde testimonié ante la Comisión de Protección al Adulto Mayor. Señores legisladores, les dije con la autoridad que solo puede venir de la experiencia personal: el abuso familiar contra adultos mayores no es solo un problema social. Es una epidemia que requiere acción legislativa inmediata. Como resultado de mi testimonio y el lobby persistente de la Fundación, se aprobó la Ley Dolores Mendoza que establece protecciones legales específicas para adultos mayores en situación de vulnerabilidad. Incluye penas más severas para el abuso financiero familiar, protocolos obligatorios para detectar manipulación y la creación de un Fondo Nacional para Víctimas de Abuso Familiar. Pero quizás el aspecto más satisfactorio de mi nueva vida es la correspondencia que recibo diariamente. Cartas de personas por todo el continente que me cuentan sus historias, que me agradecen por darles valor para defenderse, que me llaman heroína. Una abuela de Argentina me escribió: gracias por demostrarme que ser mayor no significa ser indefensa. Un viudo de México me envió: su historia me salvó la vida y mi patrimonio. Hugo e Inés no fueron mis únicas víctimas. Su destrucción tuvo un efecto dominó que alcanzó a todos sus cómplices y contactos. El agente de seguros corrupto que había facilitado sus planes perdió su licencia y enfrenta cargos criminales. El abogado que les había ayudado a preparar documentos fraudulentos fue expulsado del colegio de abogados. Incluso sus amigos más cercanos los abandonaron cuando se dieron cuenta de la naturaleza de sus crímenes. Hugo, desde su celda, intentó contactarme varias veces a través de sus abogados. Quería negociar, ofrecer información sobre otros casos a cambio de una reducción de sentencia. Mi respuesta fue siempre la misma: díganle que una mujer que sobrevivió a ser empujada de una puente no está interesada en sus súplicas.
Inés nunca intentó contactarme directamente, pero supe por los reportes carcelarios que había tenido múltiples altercados con otros presos. Al parecer, intentar asesinar a tu propia madre no te gana mucha simpatía, incluso en prisión. Su solicitud de traslado a una prisión de menor seguridad fue denegada después de que yo enviara una carta al juez recordándole la frialdad con la que había planeado mi muerte. Mis días ahora están llenos de propósito de una manera que nunca experimenté durante mis años de actuación como viuda frágil. Cada mañana me levanto sabiendo que mi supervivencia significó algo más grande que la simple preservación de mi vida. Significó la creación de un escudo protector para miles de personas vulnerables. La facenda que tanto codiciaron Hugo e Inés ahora es el campus de retiro de la Fundación. Hemos convertido las 200 hectáreas en un refugio para adultos mayores que han escapado de situaciones de abuso. Tiene jardines terapéuticos, biblioteca, centro médico y, lo más importante, seguridad absoluta. Nadie puede ser encontrado allí sin autorización específica. Cada domingo, camino por los senderos de esa facenda, a menudo acompañada por los residentes que han encontrado paz después de años de tortura familiar. Sus historias me recuerdan constantemente por qué cada día de mi nueva vida vale la pena. Me recuerdan que algunas venganzas no son sobre destruir a quienes te lastimaron, sino sobre construir algo hermoso sobre las ruinas de su maldad. Hugo e Inés querían mi muerte para obtener libertad financiera. En lugar de eso, su intento de asesinato me dio la libertad más valiosa de todas, la libertad de usar mi fortuna y mi experiencia para proteger a otros. Su codicia se convirtió en la semilla de su propia destrucción y el nacimiento de algo infinitamente más poderoso.